Eres digno de la alabanza, Señor. Eres digno de ser magnificado. Eres digno de darte sacrificio de alabanza, Señor. Tú lo mereces todo, Padre. Nuestro Señor Jesús ha sido exaltado hasta lo sumo, Señor. Y constantemente es loado su nombre en el cielo. Y gracias por esa oportunidad que nos das. Ahora, Padre, ayúdanos a estudiar tu palabra. Ayúdanos a todos los presentes, a los que estén en línea escuchando tu palabra, a recibir el mensaje, por favor, Señor. Y ayúdame a mí también, Padre, a hablar. Reconozco que sin tu ayuda no podemos transmitir nada. Te lo ruego en el nombre de Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador y tu Hijo bendito y amado. Amén. Amén. Muy bien, vamos a empezar y vamos a continuar con lo que estamos estudiando desde la semana pasada, ¿sí? Estamos hablando del libro de 1 Corintios. Para los que quizás no se acuerden, hablamos de si Cristo estaba dividido, ¿sí? ¿Se acuerdan? Si Cristo está dividido, es el tema principal que trata el apóstol abriendo la carta, lo cual nos muestra la seriedad del problema. Vamos a continuar allá en 1 Corintios. Vamos a leer antes de Corintios Jeremías 9:23, por favor. Jeremías 9:23. Si lo tienen, voy a dar lectura. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Arriba del versículo 23, los que tienen una Biblia Reina Valera 60, tiene un título que dice: el conocido. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Con esto terminamos la semana pasada. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. No hay que dividir, aunque los que hicieron hace rato la gloria del hombre, el conocimiento, dieron los capítulos y los versículos, y estos subtítulos no están en el canon original de la Biblia. En los rollos antiguos tú jamás vas a ver estos subtítulos, tú jamás vas a ver un capítulo o un versículo, el número, capítulo 1, versículo 18, no lo vas a ver, porque eran realmente como un libro, se leían todo de corrido. ¿Por qué tenemos nosotros capítulos y versículos? Por la única razón de que sea más fácil encontrar el texto que estamos buscando. Solamente, es como un índice, ¿sí? Y los subtítulos nos dan un adelanto del tema que está tratando. Gente que se ha dedicado a estudiar la palabra ha llegado a ese punto. Pero no cometamos el error de que terminé de leer el 17, se acabó el tema y empiezo con una idea nueva a partir del versículo 18. Vamos a comparar y vamos a analizar, empezando por estos dos versículos, el 17 y el 18, porque tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación, ¿sí?
El tema que yo voy a dar es que, voy a ver bien mi versículo, gloriarse en el Señor, ¿sí? El título es gloriarse en el Señor. Vimos Jeremías, que decía Jeremías, no se alabe el rico en su riqueza, no se alabe el sabio en su sabiduría, el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza. Ese alabarse es gloriarse, es presumir, ¿sí? Sentirse orgulloso de que tengo lana. ¿Qué hace falta? Pues vamos a orar, hermanos, vamos a ayunar. No, hay billetes. ¿Qué hace falta? ¿Qué estamos dando a entender? Que como dicen vulgarmente, que con dinero baile el perro. Dicen vulgarmente, ¿sí o no? No vamos a orar. No. ¿Qué hace falta? ¿A quién vamos a consultar? ¿Qué necesitas saber? Yo te lo digo. ¿De qué está alabando? ¿De qué está presumiendo? De su conocimiento, ¿sí? ¿Y que hay que resolver un problema? ¿Hay que enfrentar una situación difícil? ¿A quién estaban? Aquí estoy yo. Como dando a entender de que yo tengo la fuerza, yo tengo el conocimiento, yo tengo el dinero. Y hay gente que se alaba en ello, pero eso no sirve de nada. Bueno, con respecto a Dios, no sirve de nada, porque aún la palabra dice, no es con espada ni con ejército. Las cosas y las batallas de la vida se pelean con su Santo Espíritu. Entonces, por ahí va ese tema. Ahí te vas a ver a dónde voy. ¿Cómo es que eso es la gloria del hombre? Y más con la revelación de Cristo. Si en la antigüedad Dios exhortaba al pueblo de Israel a gloriarse en conocerlo a Él, ¿cuánto más con la revelación de Cristo? Hacer a un lado todas esas cosas y aprender a estar orgulloso y jactarse, no de cuánto dinero poseo, no de cuánto yo sé, ni qué tan valiente o fuerte puedo llegar a ser, sino de la obra de Cristo y de su poder. Vemos el versículo 17 que dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Pablo habla de un problema que tenían los cristianos de Corinto. ¿Cuál es el problema? La división. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, y Pablo dice, qué bueno que no bauticé a muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque si no van a estar diciendo que ellos son de la iglesia de Pablo. ¿Cuántos de aquí yo los bauticé? Creo que no muchos, ¿verdad? De todos los bautizados que están acá, no todos yo los bauticé, ¿o sí? ¿O sí? Creo que no, ¿verdad? Algunos bautizaron los hermanos, otros los bautizaron los hermanos de México, ¿sí o no? ¿Sí? Otros hasta pidieron que, ¿me puede bautizar el hermano fulano de tal? Adelante. ¿Sí? No sé qué añade a la salvación o qué le resta, pero a lo mejor hay algo especial ahí que yo no encontré en la Biblia, pero bueno, ¿sí? El caso es de que Pablo no era alguien que diga, ay, ¿qué van a pensar los demás? Que me están ganando, Pedro, me están ganando. ¿Por qué? Porque ellos están bautizando muchos y yo no bautizo a casi nadie. No, Pablo tenía un entendimiento. Yo quiero que la gente conozca, ¿a quién? A Cristo, porque de nada sirve que te mojes al agua si no tienes un conocimiento verdadero que cambie tu corazón de quién es Jesús en tu vida. Entonces Pablo recalca esto y aquí vamos a empezar. Porque dice Pablo que este evangelio que él predica en el verso 17, en la parte B, dice, no la predica con sabiduría de palabras para que no se dedicarla con sabiduría. Y hay que comprender la forma de hablar del apóstol Pablo. Como dijo Pedro, Pablo enseña cosas difíciles de entender. Hasta para mí son difíciles de entender. Solo el Espíritu nos puede ayudar. No se necesita sabiduría para predicar la palabra. ¿Y por qué dice Pablo que él no predica con sabiduría? Yo no predico el evangelio con sabiduría. Sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo tiene un mensaje, el sacrificio redentor de Jesús. Y Pablo sabe que puede predicar ese mismo mensaje con una sabiduría. Y esa sabiduría va a cancelar el poder que ese mensaje tiene. Esa sabiduría obviamente no proviene de Dios.
Esa unción, si le queremos llamar así, no proviene de Dios. Esa capacidad, esa potencia de interpretación no depende de la elocuencia del predicador, no depende del estudio del predicador, no depende del bosquejo realizado, ni las horas de lectura. El mensaje del Evangelio tiene poder en sí mismo. Hay gente que se ha salvado solamente con leer la Biblia. ¿Sí o no? Hay gente que se ha salvado sin necesidad de estar escuchando a un predicador en un templo. Agarra ese libro con mucha hambre de Dios y Dios le abre el entendimiento y le muestra lo que necesita saber. Es a Jesucristo y a este crucificado. Se convierte en un 2x3. Lo que es, se convierte en un 2x3, lo que gente con años de estudiar la palabra, con años de asistencia domingo no se convierte. Pablo decía, yo voy a predicar un mensaje y me voy a ocupar que cuando yo predique, no sea Pablo predicándoles, hermanos. ¿Sí se entiende lo que estoy tratando de decirles? Es como que yo quiera predicarles y en el fondo de mi corazón, yo quiera que ustedes se fijen en la persona de Jorge Polanco. Y eso Dios lo sabe. Dios lo sabe si en el fondo de mi corazón quiero que te fijes en mi persona. O Dios sabe si en el fondo de mi corazón mi ardiente anhelo es que conozcas al Hijo de Dios. Y si yo pienso que mi predicación es buena o es efectiva, no, mis prédicas son buenas. ¿En base a qué? ¿A mi sabiduría? ¿En base a qué? ¿A mi capacidad de estudio? ¿Se va a convertir la gente porque predica un servidor o predica cualquier hombre? No se convierte la gente porque predique uno. Se convierte la gente porque en el Evangelio de Cristo hay mucho poder. Mucho poder. Hay más poder que 10 termoeléctricas juntas de aquí de la que están en carretera Humán. ¿A poco, hermano? Sí. ¿Tú sabes que sí conoces la fábrica esa que lanza mucho vapor allá en Humán, de Mérida? Es la que alimenta electricidad todo el sureste. ¿A poco, hermano? Sí. Solo que ese no es un poder que da electricidad, es un poder transformador. ¿Transformador de qué? De hombres y de mujeres. Transforma personas. Dice en el versículo que él, al predicar esto, no quiere hacer vana la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, a veces podemos tener un pensamiento equivocado que todo lo que tiene que ver con la palabra cruz es pecado, es idolatría. ¿Sí? Y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el término cruz y el símbolo cruz aparece constantemente en las Escrituras, utilizado por los apóstoles. El apóstol cuando dice, yo no quiero hacer vana la cruz de Cristo, ¿de qué está hablando? ¿Qué está diciendo? ¿Está hablando de un artefacto? ¿De una cruz de madera, de plata, de oro? Está hablando de una figura, un símbolo, algo que representa. Esa cruz representa algo. Esa cruz tiene un significado profundo para el creyente. ¿Qué significado tiene para el creyente la cruz de Cristo? Pablo dice que él no quiere hacer vana la cruz de Cristo. ¿Tú haces vana la cruz de Cristo? ¿Tú haces vana la cruz de Cristo? Yo quiero predicar a un Cristo, hermanos, y no quiero yo poner nada, ni una pizca de mi parte para que Cristo sea conocido. No me voy a cansar de confesar que soy un inútil para predicar, un inepto para compartir, un incapacitado. ¿Sabes por qué? Porque yo sé cómo yo era cuando Cristo me llamó. Y ni siquiera era de compartir la religión. No, hermanos, si vamos a predicar a Cristo, no debemos pensar que voy a poner mi 1%, ¿sí? Porque el que hace todo es Dios, es Jesús. Si yo quiero darle una ayudadita a Dios, estaré yo cancelando, haciendo vana. La palabra vana significa inútil, inservible, la cruz de Cristo. Seguramente si Pablo llegaba a cierta iglesia y decía, hermanos, les voy a presentar a Cristo, y él quiere formar su iglesia, ¿será que la gente que se reúna con Pablo se van a convertir debidamente o estarían mal discipulados, mal instruidos? Porque el apóstol Pablo habla claramente que algunos enseñan a Cristo, y lo vamos a ver, por envidia. ¿Cierto o no es cierto? Porque él predica más que yo. Lo dice la Escritura. Vamos a llegar a eso pronto. ¿Pero por qué lo dice? Porque hay gente que puede agarrar el mensaje de Cristo para anunciarse a sí mismo.
En el versículo 18 tenemos la respuesta de por qué Pablo dice que no quiere hacer vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz, otra vez, la cruz es un símbolo. ¿Cuál es la palabra de la cruz? Si yo les digo, hermanos, ¿saben qué? Necesitamos predicar la palabra de la cruz. ¿Qué me entienden ustedes? ¿Qué me entienden? ¿Qué es predicar la cruz? Predica la cruz. Yo tengo algo muy fuerte en mi mente. Predica la cruz de Cristo. No hagas vana la cruz de Cristo. Es más, ¿no se han dado cuenta que tienen mucho tiempo? ¿Alguien de aquí se ha fijado de esto? Porque yo me doy cuenta. Y a veces digo, Señor, ¿cuándo? Que tengo meses, inclusive años, donde las prédicas que a un servidor le tocan dar están centrados únicamente en el Nuevo Testamento. ¿Alguien se ha dado cuenta de esto? La mayoría de las enseñanzas, revíselas todas. Uno que otro tema muy escaso lo agarramos del Antiguo. ¿Qué nos falta mucho, hermanos? En el Nuevo Testamento hay una riqueza de la enseñanza de Cristo tremendísima, en toda la Biblia, pero todo lo que tiene que ver con Jesús, que es a partir del Nuevo Testamento, la aplicación de la vida cristiana misma, es bastante. Nosotros cuando vemos esto, que la palabra de la cruz dice, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿es qué? ¿Qué es la palabra de la cruz? Escúchenlo. ¿Qué es la palabra de la cruz? Es poder de Dios. ¿Qué te va a convertir? La palabra de la cruz. Cristo vino a morir por grandes pecadores como nosotros. ¿Quién de aquí fue hecho salvo siendo desde antes santo? ¿Quién de aquí fue hecho salvo y perdonado siendo una blanca paloma? ¿Quién de aquí fue perdonado y salvo siendo irreprensible y sin mancha? ¿Quién de aquí, hermanos? Pero dice la Escritura que la palabra de la cruz para unos es una locura. A ver, no creo que con solo creer en Cristo mi vida vaya a transformar. Necesito hacer algo. Algo necesito hacer. ¿Ofrendo? ¿Diezmo? No sé, ¿qué hago, hermano? ¿Doy una ofrenda? ¿Compro más sillas? ¿Hago una acción de gracias? ¿Qué hago? Algo tengo que hacer. No puede ser que con solo creer en alguien que murió por mí sea suficiente para salvar. La Biblia dice que sí. Y sabes una cosa, lo he visto, me ha tocado verlo. Cuando la gente entiende, le cae el 20, toda la montaña de doctrina que tiene en su cabeza, toda la montaña de doctrina le cae, y está cargando con esa doctrina todos los domingos, pero no le baja la verdad del Evangelio. Aquí no es salvo y todo le da trabajo. ¿Por qué? Porque es pura enseñanza. Pero cuando te cae la verdad de la cruz aquí, Jesús es el Hijo de Dios y murió por mis pecados, transforma en automática a la persona. Sea que tengas 10 años viniendo, te transforma. Sea que sea la primera vez que vengas, te transforma. ¿O no, hermanos? ¿O solo se transforman los que tienen 6 meses reunidos con nosotros? ¿Solo se transforman los que tienen 1 año y medio reunidos con nosotros? ¿Solo se transforman los que son fieles a la oración, sí o no? No, hermanos. La palabra de la cruz dice mi Biblia que es poder. La palabra de la cruz es poder. Es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Hace rato te decía que la palabra de la cruz tiene tanta potencia, mucho más potencia que 10 o 100 o 1000 termoeléctricas, ¿sí? O plantas nucleares. Pero ¿cómo? Las plantas nucleares nos dan electricidad, las termoeléctricas nos dan electricidad, las presas nos dan energía eléctrica. ¿Qué hace el Evangelio del hombre? ¿En dónde se manifiesta el poder? Porque el resultado de que exista una planta eléctrica, ¿dónde ves manifestado el poder? Pues que hay tantos focos prendidos, o Quimbila genera su propia energía eléctrica. ¿Tiene Quimbila su propia energía eléctrica? ¿Tiene Siquircún su propia planta eléctrica? No, hermanos, escuchen, ni municipios enteros con todas sus comisarías, Izamal no tiene su propia planta eléctrica.
o sea, donde se genere la electricidad. Tiene lugares donde recibe la alta tensión y la distribuye. Yo no sé si estoy equivocado, hermanos, que me corrijan. En los cables que están en los postes viaja energía de alta tensión, ¿no? ¿No es así? Y existen los transformadores que como que reducen la potencia y es la que llega a las casas. Porque si tú llegaras a conectar, digamos que se te ocurre poner un diablito en los meros cables de alta tensión de tu tele, de tu casa, explotan tus cosas. ¿Por qué? Porque es demasiado poder. Entonces tiene que haber un transformador, ¿no es así más o menos? Tiene que haber un transformador, ¿para qué? Para que reduzca la fuerza y no te queme las cosas. No es posible, hermanos, que hagamos metodologías y planes y proyectos para que la gente venga a Cristo y es donde tenemos que tener cuidado. Yo sé que las convivencias, los retiros, las campañas son muy buenas, pero podemos pensar que eso es lo que va a hacer que se convierta la gente. Son buenas, pero no nos equivoquemos, no erremos al blanco. ¿La gente se convierte con retiros o sin retiros? O mejor dicho, ¿tiene que haber retiro para que la gente se convierta? ¿Tiene que haber campaña para que la gente se convierta? Hermano Josué, ¿en qué campaña te convertiste? Hermano Sael, hermano Rigo, pregúnteme a mí en qué campaña me convertí. Ninguna. ¿Son malas las campañas? No, son una maravilla, una oportunidad de hacer algo grande para Dios. Pero tenemos que encontrar el sentido de lo que dice el apóstol. El poder radica en la palabra de la cruz. Si se va a hacer algo, campaña, retiro, tenemos que centrarnos, que la gente escuche, ¿qué? La palabra de la cruz. ¿Para qué? Para que la gente se convierta. Ahora bien, es imposible, hermanos, que alguien diga, yo sí soy convertido, yo sí creo en Cristo, ya me acostumbré a venir, etcétera, etcétera, pero no se ve el poder en tu vida. Porque si tu corazón está conectado con Cristo, mira, es inevitable los efectos de la pasión, de la piedad, de la santidad en tu propia vida, el amor y el perdón. Es inevitable. Cuando alguien está apático en los asuntos de Dios, simplemente manifiesta algo. No ha conocido el poder de Dios. Y cuando ve a alguien apasionado por Cristo, dice, este se le zafó un tornillo, mira cómo canta, mira cómo alaba, mira, está muy exagerado en los asuntos de Dios. Claro, porque es locura para los que se pierden. En cambio, los que se salvan, dice la palabra, que esto es poder de Dios. ¿Cómo se manifiesta el poder de Dios? En la transformación. Y escúchelo bien, transformación tanto interna como externa. Cristo no solamente transforma lo de adentro y no transforma lo de afuera, porque hay gente que luego dice, a mí Cristo ya me salvó, no importa cómo me vista, Él solo ve el corazón, y no es cierto. Cristo transforma tanto lo de adentro como lo de afuera. Amén. Y también dice la palabra que Él no solamente transforma lo de afuera y no transforma lo de adentro. Jesús les decía a los fariseos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que lo de afuera sea limpio. O sea, cuando Cristo transforma, transforma íntegramente, completamente, adentro y afuera. Es más, tanta es la transformación que yo te voy a preguntarte algo. Hasta tu capacidad social y económica era distinta antes de Cristo. El ambiente familiar y matrimonial, ¿cómo era antes de Cristo? ¿Cómo era antes de Cristo, hermanos? ¿Eras un esposo ejemplar, fiel, consagrado a la familia, sin alcohol? ¿Tú eres una mujer paciente, fiel, benigna? ¿Nunca le gritabas a tu esposo? ¿Nunca le hablabas feo a tu esposo? ¿Nunca le faltabas al respeto a tu esposo? ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? ¿Cómo era hasta tu economía quizás? ¿Sí o no, hermanos? Dígame si no es cierto. Dígame si no es cierto. ¿A qué se debió esto? A que vino Jesús y vino un predicador. Hermanos, les voy a dar una clase. Nuestra prédica hoy es cómo ser un campeón en los negocios. ¿Por eso cambiaste? ¿Por eso cambiaste? ¿Esa fue la palabra que se te predicó? No. Se te predicó la palabra de la cruz. Te arrepentiste, creíste, confiaste en Cristo y te salvaste.
y se cumplió la palabra tal cual está escrita. Cree en el Señor Jesucristo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué palabra recibiste, hermanos? ¿Qué palabra recibiste? Dice el texto, lo repito nuevamente, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dice Dios, voy a agarrar la inteligencia de los inteligentes, la sabiduría de los sabios, y las voy a tirar a la basura, dice Dios. ¿Y lo ha hecho el Señor? Claro que lo ha hecho. Claro que lo ha hecho. Y no solamente lo ha hecho. Dice, destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Quién no vivió esto? Yo viví esto en su tiempo. ¿Qué es un sabio? Alguien que piensa que sabe. ¿Sí? Alguien que cree que sabe. Pero cuando viene el Evangelio, te destruye todo. Hasta lo que tú creías que sabías, te lo destruye todo. Yo creía que era salvo, yo creía que era hijo de Dios, yo creía muchas cosas, pero vino la palabra de Dios y se vino todo abajo. Dice la palabra, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Nota los que dice, sabio, escriba y disputador. Alguien que sabe debatir bien, alguien que sabe debatir y que no pierde en el debate. Y dice Dios, a ver, ¿quién debate con Dios? ¿Quién debate con Dios? Porque puede venir tu primo impío, perdón que lo diga así, tu suegra impía o tu hermano inconverso, puede venir, oye carnal, yo creo que tú estás muy exagerado, ¿por qué no busques a Dios? Mira que la palabra de Dios también dice que no sabe. ¿A quién le ha pasado esto? ¿Sí? Está hablando de lo que no sabe. Búscalo, dice, búscalo en la Biblia, ahí está. Yo lo leí en alguna parte, no sé, no me acuerdo dónde está, pero ahí está, te dicen. ¿Dónde está esa sabiduría? No sirve para nada. Dice la palabra que no solamente hay escribas. ¿Dónde está el disputador? ¿Quién pelea con Dios? Porque la gente puede venir a debatirte mucho, pero solo le tocas un punto y se desbarata su situación. Puede venir hasta un mormón, un testigo de Jehová muy estudiado y lo que tú quieras, el adventista, el que tú quieras, hasta un engañado de entre nosotros mismos. Puede venir y decirte, es que yo creo que la Biblia dice así, dice asado. Solamente con que le preguntes, ¿cómo está tu vida? ¡Pum! Se viene abajo. ¿Cómo está tu, qué más? Tu familia, así es. ¡Pum! Se viene abajo. ¿Cierto o no es cierto? ¿Dónde acabó la sabiduría? ¿Dónde acabó su conocimiento? Con 2, 3 preguntas, ¡pum! A la ruina, a la destrucción, todo. ¿Por qué? Porque eso no sirve para convertir en esa sabiduría de los hombres, o la que uno puede tener. No hay poder. Solo hay poder en la palabra de la cruz. No hay oportunidad de jactarse. Oh, me va muy bien en el negocio, bendito Dios. Oh, me va muy bien, terminé unos estudios, muy bendito Dios, terminé unos estudios. Oh, me enfrenté a un problema muy grande y salí vencedor. Qué bueno, gracias a Dios. Pero ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? Yo prefiero 1000 veces, hermanos, considerarme un tonto delante del Dios eterno y estar juntito a Él, que ser un soberbio orgulloso que se cree que lo sabe todo, pero estar muy lejos de Él. Porque la palabra dice que Dios resiste a los soberbios, ¿sí o no? Dios resiste a los soberbios. ¿Cómo quedaron los escribas y los fariseos y los sacerdotes en la venida de Cristo? ¿Cómo quedaron? Ellos eran lo más sabios de aquel entonces, ¿sí o no? Vino Cristo y nada más salió la mentira de lo que eran, no eran reales. ¿Cierto o no es cierto?
La gente los dejó de buscar y empezó a buscar al Nazareno. Versículo 20 a la mitad, al final dice: ¿dónde está el disputador de ese siglo? Y es una pregunta del apóstol: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Enloqueció Dios la sabiduría del mundo? ¿Cómo es un loco? ¿Cómo actúa un loco? Un loco actúa como un animal, como una bestia, ¿sí o no? Actúa de manera rara. Tristemente me enteré que había una persona que tenía una actitud como alguien loco. Se dormía en medio de la carretera, se metía a casas ajenas, ¿sí? Y si le dices algo, se para y te da un golpe. Y algunos dicen: no, está loco, sí sabe lo que hace. Y puede ser que sí sepa lo que hace, nada más que simplemente se ha acostumbrado a hacer maldades. Y hace poquito lo arrolló un tráiler y le pasaron los carros que venían detrás del tráiler, y porque no lo vieron, porque el tráiler está muy grande, y lo despedazaron. ¿Sí? Yo lo conocí a esa persona. Los locos se comportan de manera extraña, muy fea. ¿Qué pasó con todos los escribas y los fariseos y los maestros de la ley cuando Cristo llegó a sus vidas? ¿No se comportaron como animales? ¿No se comportaron violentamente, agresivamente? ¿No dice la Biblia que crujían sus dientes? ¿Dónde está el poder en sus vidas? ¿Dónde está el poder en sus vidas? Cuando son presas de la ira, de la envidia. ¿No dice la palabra que Pilato sabía que por envidia habían entregado al Señor Jesús? ¿No lo dice la palabra? ¿Dónde está su inteligencia? ¿Dónde está todo su conocimiento si a la hora de actuar piadosamente no hay poder para actuar piadosamente? Lo dice 2 Timoteo 3:5. Profesan conocer a Dios, o tendrán apariencia de piedad, pero negarán el poder de esa piedad, la eficacia de esa piedad. Dios enloqueció la sabiduría del mundo. Si Cristo no hubiera llegado a la vida de esos judíos, o nunca hubiera entrado a esas sinagogas, ¿qué crees que la gente estaría haciendo? Los seguiría buscando a ellos, ¿sí o no? Como los más sabios de Jerusalén, ¿sí o no? Los más sabios de Israel, porque Cristo nunca hubiera llegado. Llegó Cristo y vino a desbaratarlo todo. Dice el versículo 21: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. Primero dice que la palabra de la cruz es poder de Dios. Ahora dice que la locura de la cruz, dice, agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. Una predicación de locura es lo que salva a los hombres. Pero ponte a pensar en la gente de aquel entonces. Ponte a pensar en los judíos. ¿Por qué un judío no puede aceptar que Cristo es el Salvador? Porque hasta hoy en día no lo aceptan. Porque para un judío es una locura el evangelio. ¿Por qué? ¿No te lo has puesto a pensar? ¿Por qué un judío no acepta a Cristo? ¿Nadie sabe? ¿Esperaban a alguien? Exactamente, hermano. ¿Eso dónde lo dice? ¿Lo dice acá? ¿Sí o no, verdad? Nos dan referencias de que ellos esperaban algo grande, algo poderoso, que venga y destruya a Roma y se levanten ahí el Mesías, y de paso ahí Anás y Caifás a su izquierda, a su derecha, y a todos los maestros de la ley y su séquito del Mesías. Eso es lo que esperaban. Pero eso lo esperaban porque no habían comprendido las Escrituras, porque erraban ignorando las Escrituras. Entonces, se aparece un Jesús. Dice que sin hermosura para que le deseemos. Lo más probable es que Jesús no fuera guapo, lo más probable. Sin hermosura para que le deseemos. Quizás no solamente se refiere a que fue mutilado, o sea, desfigurado en el rostro. No mutilado, desfigurado. Y viene Jesús con su ropa de carpintero y montando en un pollino, en un burrito. Este es el Mesías de Israel.
Dice el judío, no puede ser. Esos que siguen a Cristo están locos. No puede ser. La grandeza de Cristo que vemos en la Biblia se basa en sus riquezas, se basa en su poder militar, su espada de Cristo. O la grandeza de Cristo es por su humillación. Hermanos, ¿qué Cristo conoces tú? Yo conozco un Cristo magnífico que se hizo grande haciéndose humilde. Tengo ejemplo. Quiero hacerme grande en esta tierra. Hay que ser, humilde, hay que humillarse. ¿En dónde? En esta vida hay que humillarse más. Y no importa la posición que uno tenga, y lo digo así tal cual, no importa el cargo o la posición que uno tenga en el cuerpo de Cristo, hay que ser más y más y más humildes. Cristo enloqueció a estos hombres y Dios los salvó por la locura de la predicación. Los griegos o los gentiles, los no judíos, ¿por qué pensarían que un Pablo está loco? ¿Por qué un Festo le gritaría a Pablo: Pablo, ¿estás qué? Loco de estudiar tanto. Las muchas palabras te han enloquecido. ¿Por qué alguien que no es judío diría algo como esto? ¿Qué era locura para los gentiles? A ver. Ya respondieron hace rato el principal problema de los judíos. Ahora el de los gentiles. ¿Por qué para los gentiles? No. Tú y tu evangelio, no tengo tiempo para tu evangelio, nos vemos luego. ¿Cuál era el conflicto del evangelio con los que no eran judíos? 9, 10, en ese. ¿Cuál es el conflicto? Deberíamos hacer dinámicas, ¿verdad? De esas cosas, ¿verdad? Me dan dando ganas de agarrar así unas tarjetitas y hacer esas preguntas y escribirlas y hacer dinámicas. Porque no está de más saberlo, ¿sí? Que nos puedan servir de manera personal, pero no está de más saberlo. El problema era la resurrección. Y la resurrección era algo que no cabía en la mente de los gentiles. Ahí te escucharemos hablar luego de esto, Pablo. Y la gente no podía creer en el poder de Dios resucitado, Cristo resucitado. Entonces, un cristiano, si es judío o si es gentil, ¿qué acepta de Cristo? ¿Qué no aceptó el judío? Que no vino con grandezas, ni vino en pompa, sino que vino en humillación. ¿Eso lo acepta el cristiano o no lo acepta el creyente? Claro que lo acepta, lo cree con todo su corazón y hasta por eso ama a su Señor. Porque siendo Él magnífico y glorioso, se hizo menos y por nosotros. ¿Y qué cree el creyente? El verdadero creyente, que Jesucristo murió y que quedó muerto. Fue un buen maestro, pero se murió. No, cree que murió, que fue sepultado y que resucitó. Cree que su Señor está vivo, cree que su Maestro, que su Salvador está vivo. Yo lo creo, hermanos. Cristo está vivo, murió de verdad. Es que es una locura, los muertos no resucitan. Bueno, normalmente los muertos no resucitan, pero Cristo sí resucitó. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí son movidos por un Cristo resucitado? ¿Cuántos de aquí se saben que si pecan van a lastimar a su Señor? ¿Cómo vas a lastimar a un muerto si no sabe nada, no entiende nada? ¿Solo lastimas a quiénes? A que te conoce, ¿verdad? A que está vivo. ¿Jesús nunca murió? Jesús sí murió y resucitó. A Jesús se le ama, aunque no se le haya visto, se le ama con todo el corazón, porque está vivo, nos conoce, está aquí entre nosotros. Dice la palabra que era necesario que Él se vaya para que venga el Paracletos, para que venga el Espíritu Santo. Él está aquí. Él está aquí, el Hijo de Dios está aquí. Y conoce nuestro pensamiento. Versículo 22. Porque los judíos piden, ¿qué piden los judíos? Señales. Bájate de la cruz y, ¿qué dicen ellos? Los sinvergüenzas. Y creeremos. No habían leído Isaías o no lo habían tomado en serio, porque el Mesías tenía que padecer.
Si hubieran prestado un poquito de atención, dice que pondría su vida en rescate de muchos. Eso significa que se murió. Y luego dice Isaías 53, y luego verá el linaje. ¿Cómo ve el linaje si ya está muerto? Pues la única respuesta es que ha resucitado. Dice el texto, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos, ¿cuál es la locura de la predicación? ¿Qué predicamos? Los 7 pasos para un matrimonio exitoso. ¿Eso predicamos? Los 5 pasos para la vida cristiana exitosa. ¿Eso predicamos? La palabra que predicaba Pablo es muy clara. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente un tropiezo constante. No se pueden salvar, no se pueden salvar. Topan con Jesús y en vez de que crean, se pierden más. Se topan con Jesús, en vez de que crean, se pierden más. Y para los gentiles es una locura, porque los muertos no resucitan. Entonces, es el principal fallo de muchos que no se convierten. Si tú todavía no estás convertido, pregúntate por qué no estás convertido. ¿Porque Cristo te es tropiezo? Porque para los fariseos era tropiezo. ¿Qué significaba para un judío, fariseo, escriba o maestro de la ley seguir a Cristo? ¿No tenía que negar que todo lo que sabe no servía para nada? ¿No tendría que aceptar, mejor dicho, que todo lo que sabe no servía para nada? ¿No tendría que aceptar que todo su tiempo metido en la religión fue tirado a la basura? ¿No tendría que aceptar que su sabiduría no vale un cacahuate? Pero la gente no lo quiso. ¿Sabes por qué? Porque no quería perder esas cosas. Es el mismo tropiezo por el cual muchos no se convierten. Hay algo que todavía estás abrazando en este mundo. Hay algo que todavía crees que eres. Y por eso no hay una nueva vida. Y quieres tratar de forzar tu vivencia personal y quieres forzar las escrituras a moldarse a ti y no se puede. El otro tropiezo, ¿cuál es? Que para los gentiles es locura. Y tú quizás me estás escuchando ahorita predicar y dices, este hermano está loco. Y no te cabe en la cabeza, escúchalo bien, porque estás velado, estás bloqueado espiritualmente, estás bloqueado, tienes un candado espiritual que se llama condenación y perdición, que no te permite aceptar que Jesús está vivo y resucitado. Y por eso hay que orar para que se rompan esas tinieblas. Dice la palabra de Dios, pero los llamados, en el verso 24, así judíos como griegos, Cristo, ¿qué es, hermanos? Es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Sabes qué interesante es esto? Es como que el judío, yo quiero ver señales, quiero señales, muéstrame un milagro haces. Hay gente que puede cruzar por esa puerta y dice, no, aquí no hay milagros, aquí no hay sanidad, mejor me voy por otro lado. Los que quieren sabiduría, quiero conocimiento, y vienen acá y escuchan predicar un servidor del sermón del monte. ¿Qué va a decir? Ya sé el sermón del monte. Te voy a predicar de los 2 cimientos. Eso ya lo sé. Te voy a predicar de Zaqueo. Te prediqué de Zaqueo hace poco. Eso lo vi en la escuela dominical. No, quiero algo nuevo, alguna revelación nueva, algo, una unción nueva. No sé qué nuevo puedes encontrar fuera de esto, pero todo ya está dicho. ¿Sí? Y hay gente que quiere sabiduría. Dame señales. Otros, dame sabiduría. Otros, dame señales y sabiduría. Pero dice la palabra que los que creyeron en el mensaje tal cual está escrito, que tiene poder, a ellos se les concedió ver lo que les es negado a los otros. Otros piden y piden señales. Dios no les dio nada. La única señal que van a ver es la señal de Jonás. Pero a ti que estás en Cristo, se te permitió no solamente ver, sino experimentar ese poder desde tu propio corazón, alrededor de tu vida, en tu familia, y cómo ese poder pasaba de tu corazón a otro, y sabes que es Cristo Jesús. Sabes que es Él. Sabes de que no soy yo, hermanos. Tú lo dices con franqueza, no soy yo. Yo sé bien dónde estaba parado cuando Cristo llegó. Es Él. Él es real. Mientras los otros se quedaron esperando señales, tú vives las señales. ¿Sí? Los otros, sabiduría. ¿Qué hizo Dios? Los dejó como tontos.
Los dejó como locos. Puede estar el licenciado graduado con mucha preparación, escuela preparatoria, licenciatura, maestría, doctorado y no sé qué le falta por estudiar. Y puede estar muy culto y muy no sé qué, lo que tú quieras, pero ahí anda de adúltero. Ahí anda de borracho. Ahí anda ahí de no sé, presumiendo sus impiedades. Ahí está. ¿Y le muestra la Biblia? No, esos son para locos, son para retrasados mentales, son para retrógradas, son para gente que no sabe. Y te lo dice alguien muy preparado, muy culto, pero tiene de pareja un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer. Escúchenlo bien, no está peleado la impiedad con la capacidad personal. Puedes ver gente muy capaz de administrar una nación entera si tú quieres, pero es lesbiana la mujer o es homosexual el hombre. El director de Mac o de Apple, los creadores del iPhone, es homosexual y tiene su pareja. ¿Lo sabías? Los que fabrican los artefactos de la manzana. Es abiertamente homosexual y está casado con otro hombre. El hecho de que tengan gran capacidad no significa que sean santos. Ellos buscaban sabiduría, se les negó la sabiduría y el Hijo de Dios. Hermano, ¿sabes una cosa? Cuando viniste a Cristo, ni sabíamos hablar, ¿sí o no? Pasabas al púlpito, casi te desmayas aquí en el púlpito, ¿sí? No sabías de hablar. Yo la verdad me he escuchado en las prédicas, que la primera prédica que di, la tengo por ahí todavía, creo que está en el canal ahí trepado, la segunda prédica. La primera prédica no la grabamos, que dimos aquí hace 14 años, fue Romanos 6, la segunda prédica sí se grabó, fue Romanos 7, y yo me escucho, hermano, y me doy pena, me da vergüenza, pero creo que en su momento esas prédicas sirvieron, ¿sí o no? Creo que en su momento esas prédicas sirvieron. Y perdón, hermano, te tomo mucho de ejemplo, pero te voy a tomar otra vez de ejemplo. Escucha el hermano Alfredo cantar hace 5 años. ¿No te da pena, hermano? Nos da pena. No sabías ni leer, hermano. Porque cuando comprabas el de peso, ni siquiera era para leer, era para ver a las mujeres encueradas. Éramos una vergüenza de persona. Una vergüenza de persona. No sabíamos hablar. Hasta, escuchen bien, hasta el analfabeto se nos quitó. Lo peor que podemos hacer con todos esos dones, porque son dones, son capacidades que tú no tenías, pero Dios te las dio con mucho amor para que lo glorifiques a Él. Lo peor que podemos hacer es pensar que ya las cosas no van a funcionar sin mí. Oh, has olvidado de dónde Dios te sacó. Has olvidado lo que eras antes de Cristo. Has olvidado ahí tu situación inmunda y callejera. Has olvidado tu situación ignorante. Y hemos caído en la misma trampa que cayó el diablo. ¿Qué más dice allá en el versículo? Mas a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. ¿Sí? O sea, Cristo para mí, hermanos, es una fuente inagotable de conocimiento. Por más que estudio a Cristo todos estos años, no comprendo todavía su amor. Me fascina meditar en el amor de Cristo. Me fascina. Me ha llevado a desvelarme noches enteras, solamente reflexionando en la gracia. Y no acabo, hermano. ¿Y qué crees? He llegado a la conclusión que cuando uno muera o deje este mundo, o Cristo venga y lleguemos y veamos cómo es el cielo, cómo es lo que está allá arriba, nos vamos a dar cuenta que no entendíamos nada todavía, porque Jesús es muy glorioso. Jesús es muy glorioso. Dice el versículo 25, y toma nota de estas características. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres,
lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Sí? Si en alguna ocasión pudiera verse debilidad en Dios, algunos imaginan, o alguien puede llegar a imaginar, yo llegué a imaginar que algo de debilidad en Dios, dice la palabra que Cristo se mostró en debilidad. La parte débil de Dios es Cristo. Pero tú lo piensas bien, lo lees bien y te das cuenta que aunque Cristo estaba en un cuerpo de sangre y carne y hueso como el nuestro, no era débil, hermanos. El infierno huía delante de él. No murió porque fuera débil, murió porque vino a entregar su vida. No es verdad que Cristo sea la parte débil de Dios. Es todo lo contrario. Es la parte fuerte de Dios. ¿Por qué? Porque muestra hasta dónde está dispuesto a llegar un Dios santo que ama su creación perdida. Ama su creación perdida. Ve lo que dice 26. Pues mirad, hermanos. O sea, date cuenta, hermano. Fíjate bien, hermano. Características. Vuestra vocación, tu llamado. Que no sois muchos sabios según la carne. ¿Cuántos de aquí terminaron la preparatoria? ¿Cuántos de aquí tienen una carrera profesional? No hago esta pregunta quizás en México, porque en México pues sí hay muchos profesionistas, ¿sí o no? Pero vamos a ser francos, hermano. ¿Quién terminó la primaria aquí? Sí, bien, hermano. Orgulloso. Yo, está bien. Sí, está bien, hermano. Pero para la gloria de Dios es esto. Mira el llamado. Dice el texto: pues mirad, hermanos, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. Muchos poderosos, ni muchos nobles. Poderosos, ¿qué es? Que tienes influencia, poder, tienes dinero. Y noble, eres de sangre azul. ¿Quién de aquí es hijo de el más rico de Yucatán? ¿O quién es hijo de aquí de, ¿cómo se llama el de las guayaberas que está enfrente del parque? ¿Cómo se llama? No, Novedades, Mari, el otro, el que está aquí. ¿Ah? ¿Cómo se llama el que está enfrente del parque? Quique. ¿Quién es hijo de Quique aquí? Que me escuche el Señor. No me conoce ni lo conozco. ¿Ninguno, verdad? ¿O sí? ¿Quién entró aquí con su traje de rey, de reina? Su traje de rico, de rica. Hermanos, algunos empezamos a buscar a Cristo hasta en chanclas, hermanos. ¿Sí? Tu chancla de guarache, pata de gallo. Sí, luego ya te cayó el 20 de que bueno, hay que pues para Cristo, ¿no? Mira, dice la palabra que ninguno de nosotros era así. Yo me incluyo, hermanos. Yo me incluyo. ¿Sí? Yo me incluyo. Me podía dar vergüenza decir, pero yo no tengo una carrera. Yo no tengo una carrera. No tengo una licenciatura ni una ingeniería. ¿Sí? No estudié una preparatoria. No acabé la preparatoria. Estudié una carrera técnica comercial. Y esa carrera técnica comercial no sirve para seguir estudiando. Tengo mi oficio. Le doy gracias a Dios porque me dio un oficio. Y ese oficio me ha ayudado a vivir mi vida. Pero entro también dentro de este llamado. Yo también entro, hermanos. Yo también entro. Y le doy la gloria a Dios. Porque hubiera pensado, y si yo hubiera estudiado, no me faltaron posibilidades para estudiar. Tenía las probabilidades para estudiar. Pero como mi papá lo daba todo, menospreciábamos su esfuerzo. Y no aproveché. Cuando mis padres tienen escasez, no es que no pudiera estudiar porque no tuviéramos capacidad. Mi papá tenía capacidad, me pagaba, pero se decepcionó de mí. Para vergüenza mía lo digo. Mira tu llamado, dice: no sois muchos nobles, no sois muchos poderosos. 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué Dios escogió lo necio? Para avergonzar a los sabios. Uno es lo contrario del otro. Comparándolos humanamente, Ananías y Caifás, y Pedro y Bernabé, ¿quiénes eran los sabios? ¿Quiénes eran los necios? ¿Quiénes eran los sabios? ¿Quiénes eran los necios? Pues Pedro y Bernabé. Comparándolos humanamente, como hombres, como carnales. Pero no dice la palabra que después, al escuchar el denuedo de Pedro, se habían dado cuenta que habían estado ¿con quién? Con Jesús. ¿Quién los transformó, hermanos? Jesús. Porque el Señor Jesús, a pesar de ser alguien humilde, era alguien
que tenía un carácter, personalidad respetable, su vida justa y piadosa, llena de amor y de gracia, lo había hecho reconocerlo a toda la gente. Pedro, este hombre cambió por Jesús, nos damos cuenta. Es lo mismo, hermanos. Dice el texto, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? Lo contrario que es de débil, lo fuerte. Muchos que se creen fuertes están revolcándose ahorita en dolor y en desesperación. Pero a pesar de que tú eres más débil que ellos, Cristo te escogió, hermanos. ¿Porque eres mejor? Nunca fue porque fueras mejor. Nunca. ¿Sabes por qué Dios escogió al más necio que el sabio y al más débil que el fuerte? Ahí tú lo vas a ver. Para avergonzar a lo fuerte, dale vergüenza a lo fuerte. Lo vil del mundo menospreció y escogió Dios. Lo vil, lo que no es, o sea, lo que no tiene valor, lo que no vale aquí, para avergonzar a lo que es. O sea, necio, débil, vil y sin valor. Escúchalo bien, necio, débil, vil y sin valor. ¿Quién se considera así delante de Cristo? Necio, débil, vil y sin valor. ¿Puede alguien soberbio salvarse? Nunca, jamás en la eternidad. ¿Por qué? Porque jamás se va a ver necio, jamás se va a ver vil, débil y sin valor. ¿Cuándo vimos a Cristo, hermanos? Cuando llegamos destrozados a sus pies, cuando llegamos destruidos a sus pies, cuando vimos el amor y la gloria de Dios llenando nuestro ser, cuando reconocimos que no éramos nada delante de Él, cuando quebramos nuestro corazón y reconocimos que te necesito con todas mis fuerzas, transformó. En ese día cambió tu pensamiento. Cuando te vistes necio, débil, vil. ¿Qué es vil? Algo despreciable, algo sucio, cochino, algo que es asqueroso y sin valor, hermano. Gente que no daba por ti ni un peso, cuando te sacaban a rastras del parrandón o de la cantina o de lo que tú quieras. Bendito sea el nombre de Jesús, hermanos. Bendito sea Dios. Qué bueno que Dios escogió esto. ¿Por qué? Porque si hubiera escogido los más buenos, no estaríamos en su lista. ¿O sí? No estaríamos en su lista. ¿Te acuerdas de la parábola de las cenas? De las bodas de la cena. Cuando el hombre hace una cena e invita a todos, ¿qué hicieron los habitantes? Empezaron a excusarse. Me acabo de casar, tengo una yunta de bueyes, voy a una hacienda, no puedo. ¿Qué hizo el amo? Vayan por las calles y tráiganos aquí a todos. Ya fuimos, ya traímos a todos. Vayan y traigan a todos los que puedan, porque les digo, los primeros que fueron invitados no van a participar, no son dignos de participar en mi cena. Y trajeron a malos y buenos, cojos, ciegos, todo lo que estaba mal y enfermo, lo trajeron a las bodas del rey. ¿Quiénes son los primeros, hermanos? ¿Quiénes son los segundos? Los primeros son los judíos, que no quisieron creer en Cristo. Los segundos, ¿quiénes son? Lo que los judíos menospreciaban, son gentiles, son perros. ¿Sí? Esos vinieron a conocer a Cristo. Ese soy yo, hermanos. Dice la palabra de Dios. Desde aquí me doy cuenta que la palabra de la cruz es poder. No lo que yo haga trae poder. Dice el texto, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, desmenuzarlo, hacerlo trizas, todo este mundo soberbio. 29, a fin de que nadie se enorgullezca, presuma, se jacte delante de Dios. A Dios no le gusta que nadie se jacte de sí mismo. A mí Dios me llamó, ¿por qué? Porque tengo dinero. A mí Dios me llamó, ¿por qué? Porque tengo doctorado, hermano. Tú no lo tienes, yo sí lo tengo. Yo salí de un seminario y tú no.
Es lo peor que puedes hacer. Es lo peor que puedes decir. Una persona que habla así solo está manifestando que no conoce a Jesús. A mí me llamó Dios porque vengo de buena familia. A mí me llamó Dios porque soy el más bueno de Quimbilá. Nunca he engañado a mi esposa, nunca he probado una gota de cerveza, nunca he dicho una mentira. Por eso Dios me escogió a mí. ¿Qué está haciendo? Se está jactando, ¿verdad? Dios se aseguró que toda la gloria sea para Él, hermano. ¿Cómo se aseguró? Agarrando la basura de este mundo. Y de lo que no es, hacer algo que es. Para que lo que se crea que es, venga a darse cuenta que no es nada delante de Dios. Aquí vemos el grave error de los corintios. ¿Por qué se andaban peleando que eran de Apolos y de Pablo y de Cefas? ¿Qué habían perdido de vista, hermanos? A Cristo. Habían perdido de vista al Hijo de Dios. Se empezaron a fijar más en los hombres. Se empezaron a fijar más en los predicadores, en los apóstoles. Y dice la palabra, ya para terminar: lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para ser lo que es. 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 30, mas por Él. ¿Por Él quién? Dios. Quizás haciendo referencia específicamente a Dios el Padre. Por Él estáis vosotros en Cristo. ¿Por qué creo en Cristo? Porque Dios lo decidió así, hermanos. No hay más. No hay otra respuesta. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho, Cristo, por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. La locura de la predicación, la palabra de la cruz, que es poder. Cuando viene a la vida del hombre que de veras cree con todo con su ser, ¿qué genera Cristo en esa persona? Genera sabiduría de Dios. Genera justificación, santificación en tu persona. Eres comprado y eres redimido. Versículo 31, para que como está escrito. El objetivo de Dios, ¿cuál es? Para que como está escrito. ¿A qué referencia está haciendo? Está haciendo referencia a Jeremías 29, 13 y 14. Para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es como decirte, ¿te quieres sentir orgulloso de algo? Siéntete orgulloso de Cristo. El presumido del dinero, ¿cómo presume su dinero? Con cosas materiales, ¿verdad? A veces ni dinero tiene, lo roba o es dinero mal habido en drogas, pero ahí lo ves allá con sus, no sé, sus zapatos de 10,000 pesos, su camisa, no sé, Dolce Gabbana ahí de 15,000 pesos, de anillo por aquí, anillo por acá, los raperos y los reggaetoneros con sus cadenas y tienen un candado ahí, marca, no sé, Acme, no sé ahí, pero de oro y todo, y su gorra, y llevan como 1,000,000 de pesos puestos y ellos se sienten importantes. Qué pobres y miserables hombres, vacíos, inseguros y muertos, los ídolos de este mundo. Así presume el rico su riqueza, ¿sí o no? El sabio no puede ser enseñado porque todo lo sabe. Un cristiano tiene que sentirse bien mostrando que tiene dinero, o que tiene sabiduría, o que tiene valor para hacer cosas, ¿no? El cristiano, si presume algo, ¿qué presume? ¿Sabes qué? Te voy a presumir lo mío. ¿Y qué es? Jesús. Jesús es una persona extraordinaria. Jesús no es un cuento. Jesús es real. Está vivo y te puede ayudar. Es el Hijo de Dios. Dio su vida por ti y por mí. Fue sepultado y resucitó. Y tiene poder para salvar a todos los que en Él confían. La gente va a quedarse así. Y ¿sabes qué? El mundo necesita gente que se gloríe en Cristo más y más. ¿Vas a gloriarte en algo? Gloríese en el Señor. Aprende a vivir así. Aprende a vivir así. Y estoy seguro que cuando vivamos así, no vamos a cometer muchos
muchos tropiezos, muchos tropiezos. Vamos a orar, vamos a concluir. Cerramos tus ojos, por favor. Esto puede estar en tu mente todo el tiempo y no lo acabas. No te lo acabas. Meditar en Cristo puede ser algo que no puedes olvidar, algo que no puedes sacar de tu cabeza. No puedes sacar de tu cabeza a Cristo. Tu alma se deleita, se quiebra, suspira por el nombre de Jesús. ¿Tú has aprendido a gloriarte en Él? ¿O te glorías en los hombres? ¿O te glorías en tu conocimiento? ¿O te glorías en tu capacidad de doctrina? ¿O te glorías en tu antigüedad? ¿O te glorías en cosas vanas como lo material, la sabiduría mundana, el valor mundano, las riquezas terrenales? ¿En dónde está tu gloria? ¿En dónde está tu gloria? No hay nada en la vida en lo que yo me pueda gloriar y que pueda traer tanto gozo como la persona de Jesús. Él vino a salvar a lo vil y lo menospreciado. Yo soy parte de ello. Yo soy parte de ello. Para que toda la gloria sea para Cristo. Cuando yo era joven y estaba en la religión, yo nunca me imaginé ni me vi predicando. La que ahora es mi esposa, la hermana Emilia, estaba ya desde muy jóvenes. Nos conocimos muchos años y años después nos casamos. Ella sabe perfectamente que no te miento. No era alguien que buscara las cosas de Dios. Sí me admiraba ver a los predicadores. Me acuerdo que una vez llegó un hermano llamado Rufino y él era un predicador muy distinto a todos los que había yo visto. Me acuerdo que me impacté mucho. Lo vi predicando con mucho denuedo, con mucho fuego. Yo me impacté muchísimo, pero nunca me vi a mí mismo predicando. No encontraba yo un motivo para hacerlo. No lo tenía. Cuando otros compartían, a lo mejor me ofrecía de acompañante, pero no porque quisiera yo hablar. Te aseguro en el nombre de Jesús de que yo no quería hablar. Yo solamente quería escuchar a los que llegaban a predicar. Solamente quería oír. Solamente quería oír. Me doy cuenta que desde que empecé a predicar, en otro tiempo yo te hubiera dicho, las circunstancias me llevaron a predicar. Pero me doy cuenta que no fueron las circunstancias. Fue el Señor. Y Dios puede hacer de tu vida algo nuevo también. No tienes idea de lo que Dios puede hacer en tu vida. No veas el pasado para recordarte que estás perdido, no. Si vas a ver el pasado, es para maravillarte más de la gracia de Cristo. Si vas a ver todo lo malo que has hecho, que sea para ver más grande el amor de Jesús. Cuando yo recuerdo lo que he hecho y lo que fui delante de un Cristo Redentor, no hay forma de gloriarse en uno mismo. No hay forma de gloriarse en uno mismo. Que toda la gloria sea para el Señor Jesús. Que todo el honor y la alabanza sea para el Dios del cielo, nuestro Padre. Que solamente Él reciba la gloria y el honor, la alabanza. Que nadie se jacte de nada en su presencia. El único lo que Dios no reprueba
hasta la grada es cuando los que se acercan a Él se glorían en el Señor. Eso es lo que espera Dios. ¿Vas a gloriarte de algo? Gloríate en mí y en mi Hijo amado. Gloríate en entenderme, en conocerme, qué es lo que yo quiero, por qué mandé a Cristo al mundo. ¿Lo has tú entendido? Porque Él murió por tus pecados. ¿Lo has entendido? Diré al Padre del cielo: ¿qué había en mi corazón cuando Cristo era crucificado? ¿Lo has comprendido? ¿Por qué te llamé a ti y no llamé a otro mejor que tú? ¿Ya lo entendiste? Oh Señor, todos bajamos la cabeza, todos agachamos la cabeza, todos nos postramos al piso, en rostro en tierra, y le decimos: Señor, solo tú eres digno de recibir la gloria, solo tú mereces, Dios, de recibir el honor, porque has llamado a lo necio del mundo, has llamado a lo débil del mundo, a lo vil del mundo, a lo que no es y no tiene valor, Señor. Lo has llamado para avergonzar a lo sabio, a lo fuerte y a lo que se cree que es algo. Somos instrumentos en la mano de Dios. Nadie admira una obra de arte y dice: oh, ese martillo debe ser magnífico. Nadie dice eso. O nadie admira una casa bonita y dice: esa pala y esa cuchara de albañil deben ser extraordinarias. Nadie dice eso. El que admira una obra dice: ese artista es extraordinario. El que admira una casa hermosa dice: ese arquitecto debe ser magnífico. Cuando tú observas la vida que Cristo está formando en ti, oh, tú vas a decir: qué magnífico es mi Dios. Del lodo, del barro, me ha hecho una nueva persona. Si es verdad que Dios puede convertir al hombre. ¿Cómo lo sabes? Porque yo soy la prueba. Yo soy la prueba. Yo soy la prueba de que Dios existe. Bendito sea Dios.